Este es otro momento académico para disfrutar de la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debate Capital, espacio abierto e independiente para la reflexión de los temas de la actualidad política, social y territorial de la ciudad de Bogotá. Un espacio para los bogotanos de verdad en la radio universitaria, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Unipiloto Radio. Les damos la bienvenida a nuestro programa Debate Capital, el espacio para los bogotanos de corazón que están interesados en escuchar otras ideas y en escuchar otros motivos de pensamiento diferentes a los de los medios de comunicación tradicionales. En el día de hoy trataremos el tema del Metro de Bogotá, mentiras y verdades sobre la primera línea del Metro de Bogotá. Bienvenidos. Las ciudades han crecido y han cambiado hasta convertirse en estructuras tan complejas y tan poco manejables que se hace difícil recordar que su existencia se justifica para satisfacer, ante todo, las necesidades humanas y sociales de las comunidades. De hecho, suelen fallar en ese punto. Si preguntáramos a la gente qué son las ciudades, es probable que nos hablaran más de coches y edificios que de calles y plazas. Y si les preguntáramos acerca de la vida en la ciudad, nos hablarían probablemente de alineación, aislamiento, delincuencia, atascos y contaminación más que de sentido comunitario, participación, animación, belleza o placer. Probablemente diría que los términos ciudad y calidad de vida son incompatibles. Ciudades para un pequeño planeta de Richard Rogers. Muy bien, con esta introducción de Richard Rogers damos inicio a nuestro programa de hoy. Queremos recordarle a nuestros oyentes que las opiniones aquí expresadas no representan la opinión de las directivas de la Universidad Piloto de Colombia. Nos acompañan hoy en cabina Manuel Rubiano en la coordinación, nos acompañan Alejandra Rivera y Wendy Narváez en la producción periodística y tenemos como invitado especial a Andrés Rojas, periodista, comunicador social y especialista en políticas públicas de la ciudad de Bogotá. En la producción nos acompaña James Solarte. Bienvenidos. Para una ciudad como Bogotá, particularmente en las zonas en que está hecho el trazado actual del metro, que son zonas que no están totalmente consolidadas, el metro aéreo tiene muchísimas ventajas. Yo entiendo que si estuviéramos haciendo un metro enfrente a la Plaza Bolívar, pues vale la pena hacer la enorme inversión que es hacer el metro subterráneo. Pero el metro en superficie o el metro elevado son los metros, el tipo de metros adecuados para una ciudad como Bogotá, principalmente porque la estación que se hace elevada permite la construcción y la relación de una serie de edificios de actividad múltiple relacionados con la estación, que son edificios que van a tener una tremenda consecuencia de renovación urbana. Desde luego que hay una serie de razones de índole práctica que se han hablado mil veces, que son ventajas de la construcción elevada, que son, por ejemplo, los costos son mucho menores, no hay necesidad de remover la totalidad de las instalaciones. Y hay otra razón que para mí es muy importante, que es mucho más alegre y mucho más sano la vida en una estación elevada, porque tenemos la luz del sol, que es gratis, tenemos la ventilación, que es gratis. El solo hecho de no tener que hacer unas inversiones enormes en la extracción de los aires y de los gases que se generan dentro de las estaciones enterradas es una gran ventaja no solamente de costos, es una ventaja de no pensar que están esas máquinas funcionando 24 horas, que están esas máquinas consumiendo energía, que están esas máquinas produciendo ruido. Y además, la última razón, el viaje por entre un sistema elevado es maravilloso porque está uno viendo la ciudad de Bogotá, va a nivel de los árboles, a nivel del follaje de los árboles, el pasajero, está viendo al fondo los cerros que son maravillosos, está viendo si llueve o si hace sol, está viendo el cielo de Bogotá que es maravilloso.
Bueno, muy bien, ahí tenemos la opinión del arquitecto Daniel Bermúdez, quien se hace llamar el mismo experto en renovación urbana y que ha sido uno de los principales voceros de la administración Peñalosa en defensa del metro elevado. Vamos a conocer la opinión de nuestros participantes aquí en la mesa. Andrés, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir Daniel Bermúdez? Primero saludar a toda la comunidad de la Universidad Piloto, muy agradecido, para mí es un honor estar aquí, agradezco que me hayan invitado y agradezco que escuchen mis argumentos. Yo no conozco a este señor Daniel Bermúdez, nunca lo escuché antes, hasta hoy lo escucho. No quiero sonar despectivo hacia él, pero parece un chiste que esto que nos está diciendo. Y parece un chiste, lo digo porque pues quienes hemos estado al frente o estuvimos al frente del proyecto Metro un tiempo, en los comités técnicos y en las grandes discusiones de ciudad que se dieron en la implementación, cuando esto se presentó otra vez como una idea importante que era necesario, toda vez que Bogotá es la única ciudad con más de, ya hoy, en ese momento hablábamos de 8 millones, hoy son 10 millones de personas mal contadas que no tiene metro, y que pues se veía el colapso que nos habían dicho los japoneses en el estudio JICA durante la época del gobierno Samper, que la ciudad a 20 años iba a colapsar como efectivamente está colapsada hoy. Pues le parece a uno que no, esto pues realmente es no sé, eso es como un muy bonito argumento, o sea, es como un sueño de alguien que desconoce por completo la realidad de la movilidad y de los problemas de una ciudad como Bogotá con la magnitud que esto tiene. Es triste que esos sean los argumentos de la administración Peñalosa. Uno, porque si hablamos de costos, eso va a costar 3 veces más, así digan que es más barato en el corto plazo, de lo que nos iba a costar un proyecto que se hizo con todas las de la ley. Desafortunado que lo hayan cambiado, desafortunado que lo hayan botado a la caneca, y tal vez eso muy desafortunado para quienes lo hicieron penalmente, porque eso tiene unos costos a nivel administrativo y legal que debería llamarles por lo menos la atención, ¿no? Eso no se cambia con estos tipos de argumentos tan tontos. Y en un segundo momento, me parece sí que partir del hecho de que por donde va el metro no hay una ciudad consolidada es un error pues monumental que ustedes que son arquitectos, yo soy simplemente un comunicador social y periodista, queda simplemente aterrado. Esto si vamos a lo que ha venido pasando en el proceso, pues dice qué tristeza, lo he dicho muchas veces acá en Unipiloto y vuelvo y lo repito, y ojalá la gente que me escuche entendiera este argumento, solo este argumento, que no tiene nada que ver con lo político, y es que este tipo de temas técnicos no tendrían por qué estar en manos de políticos que no conocen de estos temas. Porque una cosa es que uno pueda creer que tiene la razón y otra muy distinta, que las cosas técnicas nos digan, como se lo ha dicho en la historia a todas las grandes ciudades del mundo, que las cosas se deberían hacer como pues se deberían hacer y no como la gente cree que se deberían hacer. Manuel. Bueno, me parece interesante escuchar y también revisar y analizar los argumentos que da el reconocido urbanista, como tú lo dices, y arquitecto Daniel Bermúdez. Él habla de sol y luz en las estaciones y habla de una parte que es perceptiva. Me quisiera centrar en primer lugar en la percepción. ¿La percepción para quién? ¿Para las personas que van en un vagón? Es posible. ¿Quién lo dice que no? Es una cosa subjetiva. Pero ¿cuántas personas van a ir en este vagón? 35 o 50 personas. ¿Y cuántas personas van a percibir el vagón desde afuera? Es decir, los habitantes del sector. Van a ser 1.000, 2.000 personas. Entonces la percepción no es únicamente de las personas que están pagando por el viaje, sino del barrio o el sector donde nosotros estamos. ¿Vale? La parte del sol y la luz. Es posible que las estaciones estén más iluminadas y que tengan mayor aireación. Sin embargo, ¿Qué porcentaje del metro son las estaciones? Que tengan aireación y que tengan aire y luz directa es el argumento más importante para determinar que el metro es subterráneo o es aéreo. Y me quiero ir a un estudio que se hizo también por la firma Cirtra en la primera alcaldía de Peñalosa. Hace 20 años esta firma dijo que
el metro podría estar en superficie en la periferia de la ciudad, pero debería ser subterráneo en el centro. Entonces, aquí es una cosa, esto pienso que debería tocarse, porque hay que definir qué es periferia y qué es centro. Creo yo que el centro es todo el centro ampliado y se define así porque tiene la mayor cantidad de equipamientos, hospitales, universidades, y es algo que es bastante grande. Si uno revisa esto, el metro debería ser subterráneo por todo el centro ampliado y ser de pronto aéreo en toda la periferia desde donde arranca, porque pues evidentemente hay un gran valor arquitectónico e histórico en todo lo que es el centro. No sé si este primer estudio que hizo la firma hace 20 años se cambia, no sé por qué argumento lo cambia, porque ahora dice que tiene que ser que tiene que ser todo el metro aéreo. No entiendo este cambio de opinión tan radical cuando es la misma firma y es el mismo alcalde. Yo concuerdo con los argumentos de ustedes. Me parece que utilizar el argumento de que el metro elevado no va por zonas consolidadas es más o menos como decir que la avenida Caracas, que es por donde está en este momento el trazado de la administración de Peñalosa, nunca estuvo consolidada, lo cual pues digamos causa por lo menos risa, o lo que muestra más bien que la administración nos trata a los ciudadanos como unos ignorantes, ¿cierto? Igual que lo hizo con el comentario de la semana anterior de que las entradas a los subterráneos de metro en el mundo eran unas ratoneras oliendo a orines, con la seguridad que tiene el alcalde de que ninguno de nosotros ha visitado el metro de Moscú o el metro de Londres o el metro de París, y para no irnos más lejos, el de Santiago, el de Río de Janeiro y el de Buenos Aires, que son unos excelentes metros y no son unas ratoneras que huelen a orines. Sin embargo, en todo el argumento también uno nunca escucha qué es lo que pasa debajo, que yo concuerdo totalmente con el profesor Manuel, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede debajo? Porque ellos dicen, es un sobrevuelo bajito por toda la ciudad para los 50, 100, 200, 400 pasajeros del metro. Pero pues preguntémosle a los ciudadanos bogotanos si quieren un sobrevuelo bajito todos los días al lado de su casa, y a las personas que habitan en la Caracas un sobrevuelo en helicóptero bajito por su casa. Pues yo creo que es una cuestión bastante difícil de entender, y creo que las afectaciones al espacio público y al espacio en superficie tienen unos costos elevadísimos que no se pueden medir rápidamente y que efectivamente van a llevar a un detrimento urbano de esos espacios en un futuro muy corto. Una cosa muy importante sobre las estaciones de metro para nuestros oyentes arquitectos es cómo funciona una estación, porque aquí ellos hablan de las estaciones de metro como si fueran unos paraísos donde usted va a pernoctar, se va a tomar el café, donde va a hacer compras, cuando las estaciones de metro en el mundo son lugares para circular, para pasar rápidamente. El comercio, los cafés, las tiendas de ropa las encuentra usted a las salidas, ¿cierto? O en los edificios conexos a las estaciones de metro, que además es el cuarto argumento del arquitecto Daniel Bermúdez, en el sentido de que parece ser que en un metro subterráneo uno no pudiera tener renovación urbana. Solo el milagro de la renovación urbana acontece con los metros elevados en el mundo, cuando ya sabemos que todos los metros elevados en el mundo están siendo reemplazados, porque son ineficientes, porque generan demasiados problemas, porque contaminan y porque no son lo que las ciudades modernas están requiriendo. Entonces, parece ser que este metro propuesto por la administración de Peñalosa, con esos argumentos tan lamentables, pues básicamente obedece, como dice Andrés, a un problema político, a un problema de no hacer lo que bien hicieron otras 3 administraciones durante 12 años, que fue construir estudios, hacer diseños, dejar lista la prefactibilidad completa y los estudios de detalle de un metro subterráneo como el que se merecía Bogotá. Yo quisiera... bueno, Andrés. Yo discrepo con usted en que esos sean argumentos. A mí me parece que no son argumentos. Parece que son pareceres. Una cosa es que a usted le parezca que qué bonito es que la luz del sol, que es gratis para todos, le ilumine un metro. Y otra cosa es que usted haya tenido la definición conceptual de por dónde debe ir un transporte masivo pesado que va a mover la capacidad del centro ampliado de Bogotá en hora sentido. Me parece que es el colmo que aquí en ninguno de estas cosas que este señor dijo haya dicho algo sensato, después de que nosotros llevamos 8 años discutiendo esto de la manera como lo discutimos. Yo quiero decir una cosa: cuando nosotros arrancamos, y ustedes, usted puede dar fe de eso, Luis,
nosotros jamás pensamos cómo iba a ser el metro. Nosotros dijimos, necesitamos hacer un metro, y trajimos a los consultores que más metros se habían hecho en de una manera seria y despolitizada, en el mundo, sí. Y dijeron, bueno, vamos a mirar qué es lo que tiene Bogotá. Entonces, vamos a mirar cuáles son los estudios que se han hecho. Vamos a mirar cuáles son las cargas de movilidad que tiene esta ciudad. Qué es lo que tiene en arquitectura, qué es lo que tiene en infraestructura, qué es lo que está por debajo, qué es lo que está por la mitad, qué es lo que está en el suelo. Y a partir de ahí se estructuró un metro que una parte era de superficie y otra parte era subterráneo, ¿no? Y aquí vinieron este señor Peñalosa, que en campaña dijo que no, y luego dijo que sí, y luego cambió, y entonces dice, no, todo lo que se hizo está mal, eso realmente es muy costoso, eso no vale la pena. Lo que hayan dicho Sener de Barcelona, que ha hecho todos los metros del mundo. Esta es una mejor firma, la contrata a dedo, le da no sé cuánto dinero para que vengan y justifiquen a una ciudad afectada por el compromiso de sus gobernantes, que fallaron ética y moralmente. Y que ese es el gran problema del metro, afectado, ¿no?, en la discusión por cuenta de lo que del mal actuar de unas personas, y no de lo que significa la respuesta definitiva a un problema de la ciudad que es de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andrés. Solo que ya sabemos que Peñalosa, en su infinita humildad, él sabe más que todos los técnicos de Sener. Yo recuerdo que las reuniones de Sener se hicieron con más de 80 expertos. La metodología la gente no se la imagina, cómo estas personas se tuvieron que encerrar durante más o menos un mes, hacer votaciones cerradas, porque nadie sabía cómo estaba opinando el otro sobre las líneas de metro, porque esto se hace de una manera técnica para decidir cómo es la línea, y luego es el resultado de la mayor confluencia de opiniones sin que ninguna de esas opiniones esté afectada, y por expertos en metros, ¿no? Por las personas, sí, claro, que han hecho más de 80 metros alrededor del mundo, pero el señor Peñalosa sabe muchos más que ellos. Bueno, nos encontramos con nuestro primer invitado, que es el arquitecto Jaime Ortiz, quien fue asesor del Gobierno Nacional para la construcción de la primera línea de metro, que participó en la construcción y elaboración de todos los estudios de diseño y de prefactibilidad de la primera línea de metro durante la alcaldía de Samuel Moreno, y que es probablemente una de las personas que conozca más del tema de metros en el mundo. Arquitecto, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime, cuéntenos, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del metro elevado que está llevando Peñalosa para la ciudad de Bogotá? Pues en mi opinión se trata de un falso debate. Realmente lo que debemos estar discutiendo es cuál es la función que la red de metro debe cumplir en el sistema integrado de transporte masivo de Bogotá y de la sabana del río Bogotá. Lo que han identificado los estudios, y me voy a referir al Plan Maestro de Transporte Urbano hecho con los japoneses de JICA, y que es tal vez el documento más importante en tiempos recientes sobre la movilidad en Bogotá. Ellos identificaron que la ciudad debería tener una red de metro como estructura principal del sistema integrado. Dentro de esa red se identificó cuál debería ser su primera línea, y esa primera línea obviamente responde a las demandas existentes en el 2000, que hoy se han incrementado, y que identificaron que el borde oriental de la ciudad, el corredor del borde oriental de la ciudad, es un corredor que tiene una demanda que exige ser resuelta de la manera más eficiente y con el menor impacto ambiental y urbanístico. Es por eso que desde entonces se ha hablado de que la primera línea de la red metro debe estar en el borde oriental, y 20 años después, con todos los estudios sucesivos, pues se llegó a identificar que la capacidad de esa primera línea de la red metro debería iniciarse en cerca de 50.000 pasajeros hora en cada sentido, pero debería ser expandible a 80.000 pasajeros hora sentido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es devolver el debate a identificar cuál es la función de la red metro y por ende la función de la primera línea. Y cuando uno llega a ese análisis, pues se da cuenta que el tamaño de la primera línea, esa capacidad de 80.000 pasajeros, si usted la maneja en la superficie o elevado, el impacto ambiental y urbano de esa primera línea destruiría Bogotá. Es por eso que los que han estudiado esto en detalle han recomendado que esa primera línea, particularmente en el borde oriental, tiene que ser subterránea y de esa capacidad. Entonces, el que sea elevado o sea subterráneo, tiene que ser
ese debate tiene que darse después de haber identificado, como dije en el inicio, cuál es la función de la red metro, cuál es la función de la primera línea, y ahí sí entraríamos a discutir si una ciudad como Bogotá está en capacidad de recibir el impacto ambiental y urbano de una línea elevada. Don Jaime Ortiz, un saludo. Andrés Rojas, lo saludo. Pero la pregunta acá es, ya el alcalde Enrique Peñalosa dijo que en el 2018 comienza la construcción de ese metro elevado. Pues mire, el alcalde ha dicho muchas cosas, pero yo no conozco el diseño de detalle de esa idea, porque para mí hoy es una idea sustentada por un estudio bastante ligero que no se puede comparar con los estudios que tiene la otra línea. Entonces, hasta que no tengamos el verdadero análisis de fondo, a mí me parece que eso sigue siendo un sofisma de distracción. ¿Para no hacerlo? Eso se lo tendrá que contestar el alcalde, pero yo sí tengo mis dudas, porque estamos haciendo las cosas al revés. Por ejemplo, hoy estamos a puertas de empezar a analizar las características de un Transmilenio por la séptima con una capacidad de 22.000 pasajeros hora en cada sentido. Eso es hacer las cosas al revés. Lo primero que debe existir es la primera línea de metro de gran capacidad, y después miramos cómo resolvemos la superficie. Pero si nos van a meter van a meter a la ciudad en la construcción de un Transmilenio pesado por la séptima, que además están hablando que tiene subterráneos en algunas partes, etcétera, etcétera, pues trate de imaginarse usted la imagen de Bogotá con un Transmilenio pesado en la séptima y una línea de metro para 30.000 pasajeros en la Caracas. Eso destruye a Bogotá. Arquitecto, le habla Manuel Rubiano, muy buenas tardes. Entiendo por su opinión que básicamente el metro sí o sí tiene que ir en el centro ampliado porque todos los estudios lo dicen. Ese centro ampliado iría desde la séptima hasta la autopista norte o la Caracas. Perdón, yo no he hablado del centro ampliado, sino del borde oriental de la ciudad. Uh-huh. Ese corredor del borde oriental es una franja en transporte, se habla de un corredor de transporte masivo de unos 500 metros de ancho, y su longitud efectivamente va a lo largo de los cerros orientales, y está localizado entre la séptima y la 16. Jaime, una pregunta muy importante. En este momento, con la propuesta que ha hecho Peñalosa de que el metro elevado vaya por la Caracas, yo quisiera saber su opinión en el sentido si es posible que el sistema de Transmilenio como opera hoy en la Caracas y el sistema metro como lo están proponiendo es viable, es decir, esos dos sistemas pueden estar sobre el mismo corredor, y qué consecuencias tendría eso para la ciudad. Pues perdóneme, tiene que sumarle a la supuesta localización del Transmilenio en la Caracas el paso de los vehículos individuales, es decir, el tráfico general. A mí me parece que esto es un exabrupto, porque la capacidad, las dimensiones de la avenida Caracas no dan para sostener esos tres sistemas. O sea que en la realidad el gran afectado sería el espacio urbano de la ciudad, es decir, todo el espacio en superficie, porque los tres sistemas estarían compitiendo por la superficie de la ciudad. Alguno de esos sistemas debería no estar ahí, ¿correcto? Esa es mi posición, que no es la mía. Es la posición de quienes han estudiado a fondo en el marco del sistema integrado, repito, y que identificaron la red de metro y su primera línea. Es por eso que la primera línea de la red metro de Bogotá es subterránea, porque transcurre sobre el gran centro expandido, como lo mencionaba el colega, y en otras zonas. Eso no es el espacio urbano nuestro, del que disponemos, no está en capacidad de recibir el impacto de todo el transporte resuelto en la superficie. Arquitecto, usted habla básicamente del estudio de la capacidad y habla de 50.000 pasajeros hora, que era lo que se tenía estudiado en el año 2000, una capacidad que 20 años después debería ser de 80.000. Menciona usted que esa capacidad, si se hace el metro elevado en esa borde oriental, tendría una gran afectación. Quiero traducir eso, o yo me lo imagino, por ejemplo, cuando los puentes peatonales de Transmilenio están totalmente abarrotados en hora pico. Es decir, que una estación en esa hora pico del metro, siendo elevado, estaría tan abarrotada que tendría una gran influencia en su entorno. Pues mire, cuando se habla de esas dimensiones, efectivamente, las edificaciones
que hay que hacer para absorber el volumen de pasajeros que en determinados momentos se pueden mover por una estación de estas es gigantesco. Alguien el otro día, con gracia, decía, no, eso es como acostar el edificio Colpatria y ponerlo a 15 metros de altura. Sí, efectivamente, el tamaño de la infraestructura en las estaciones que se requiere para albergar en determinado momento un volumen de 80.000 pasajeros hora en cada sentido es gigantesca. Así se haga en el espacio privado o en el espacio público. Contrasta su opinión con la de un gran arquitecto como Guillermo Bermúdez, que nos decía que uno de los principales criterios sería el del sol y la luz en las estaciones elevadas, que una estación elevada tiene una percepción diferente y que la entrada de sol y luz debería ser lo más importante, sin mencionar en ningún momento el estudio y el criterio de la capacidad y de su impacto ambiental. Usted menciona a Guillermo Bermúdez. Daniel Bermúdez. Daniel Bermúdez. No, Guillermo no. El papá, no, papá no. Sí, realmente, lo que hay que entender es que esto se tiene que mirar desde la perspectiva del interior del sistema, pero también desde la perspectiva de la ciudad, del espacio disponible, de sus habitantes, de sus edificaciones. Imagínese usted lo que es un aparato, porque lo que hay que construir tiene que tener esa capacidad, y si no estamos bobeando. Imagínese ese aparato con sus frecuencias, con sus ruidos, a la altura del 4º piso, el impacto que produce. Entonces ahí es donde hay que poner a equilibrar los impactos de un lado y del otro, y los beneficios de un lado y del otro. Por eso es que quienes han resuelto problemas de estas magnitudes en ciudades con características, aunque disímiles a las nuestras, pero en sus centros, no lo resuelven ni en la superficie ni elevado. Es más, están tumbando todos los viaductos y metros elevados en las ciudades donde se construyeron, porque el impacto ambiental es tal que hoy ya no se justifican. No es verdad que se estén construyendo metros elevados por todas partes. En las afueras de las ciudades, en los espacios generosos, en donde se puede mitigar el impacto, sí se puede resolver el elevado. Pero en los centros de las ciudades, como es el caso que nos ocupa, porque lo que hay que resolver hoy no es el viaje del centro Bogotá-Mosquera, que es lo que además podría llegar a alcanzar a ser este alcalde. No, lo que nosotros tenemos que resolver es el borde oriental, porque es el destino, el mayor destino de viajes de esta ciudad. Es más, le voy a decir algo, si no se resuelve el borde oriental, en verdaderas magnitudes, usted no puede construir una sola infraestructura más de transporte masivo, llámese Transmilenio como se llame, porque al dirigirse todos hasta el centro, usted ha visto lo que está sucediendo, está totalmente colapsado. Jaime, una última pregunta para terminar esta entrevista, y es la siguiente. Pues a todas luces esta decisión es más una decisión política que una decisión técnica, ¿cierto? Es decir, parece ser que las decisiones del alcalde Peñalosa van en otro sentido. ¿O usted cómo evaluaría esta decisión del alcalde Peñalosa? No, yo no evalúo la decisión del alcalde Peñalosa, pero yo sí le digo enfáticamente, esto no es una decisión política. Esto es una decisión técnica. Esto es algo que va a influenciar a la ciudad durante los próximos 100 o más años. Esto no puede ser sujeto de una discusión política. Esto es una discusión técnica y me parece que ese es el debate que debemos dar los ingenieros de transporte, los urbanistas, en su orden, los urbanistas, los ingenieros de transporte, los arquitectos, etcétera, etcétera. No, esto no es una decisión política. Ese sería el error más grave que podría cometer esta ciudad. Ya hemos visto cómo decisiones políticas, no muy técnicas, han afectado a la ciudad. ¿Y la decisión del alcalde Peñalosa es política o es técnica, doctor Ortiz? Le ruego que se lo pregunte a él. Pero una pregunta, rápidas, Jaime, rápidas para que usted ilustre un poco no solo la comunidad de la Universidad Piloto, sino la ciudadanía en general. ¿Por qué estos argumentos no han sido tenidos en cuenta en vista de que ya el presidente Santos le dio el mismo cheque que le dio a Petro, al alcalde Peñalosa, y el Consejo de Bogotá aprobó las vigencias futuras? Es decir, parece ser que estos argumentos que usted nos está dando no fueran tenidos en cuenta, sino que vamos hacia la idea de Peñalosa del metro elevado. Mire, ahí déjeme hacerle dos precisiones. La aprobación de las vigencias futuras por el Consejo de Bogotá es sujeta hoy de una demanda y se está analizando en los estados judiciales. En relación a la responsabilidad de la nación en el proceso del transporte masivo en Bogotá, le cabe una responsabilidad inmensa. El 70% de la inversión proviene de la nación. Entonces sí, efectivamente tenemos los bogotanos que acabar con ese ping-pong
de que unos dicen que el uno apoya al otro. No, aquí la responsabilidad más grande, por ser el mayor inversionista, el 70%, es la nación. La nación, hay que exigirle tanto a la administración distrital como a la nación unos análisis técnicos del mismo nivel del análisis que se hizo para el cheque anterior. Yo no veo todavía, y espero que pronto podamos, no sé de dónde, pero podamos tener los estudios que sustenten un nuevo cheque. El cheque chimbólico. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa de Debate Capital y esperamos tenerlo muy prontamente aquí para seguir debatiendo estos temas de la ciudad, y principalmente quisiéramos invitarlo a un próximo programa para debatir sobre la carrera séptima, que es un tema que está pendiente para todos los ciudadanos. Pues mis agradecimientos a ustedes, y yo cada vez que ahora estoy tuiteando, al final digo, nos vemos en la séptima. Muchísimas gracias Jaime. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar un verdadero experto, un verdadero conocedor en estos temas de metro, pues queda uno muy preocupado realmente frente a la manera en la que se están tomando las decisiones del metro de Bogotá. Andrés, tú nos estabas comentando acá, voz en off, sobre el tema de los medios férreos. Quisiera que nos ilustraras un poquito más sobre tu visión alrededor de eso y lo que tú crees que está pasando o por qué la administración Peñalosa está tomando ese tipo de decisiones. Yo no sé si esto es muy coincidencial. Yo no hablo de parecer lo que a mí me parece, sino simplemente me acojo a lo que ellos han dicho. Si usted ve lo que ellos dicen van a ser Transmilenio por la séptima. Esa fue una discusión que se zanjó hace mucho tiempo. Meter buses por la séptima es un problema porque esa sí que está consolidada, ¿no? Ese sector de la ciudad sí que está consolidado. Solamente un edificio que es de una persona muy prestante de este país, comprar el edificio que hay que tumbar para hacer la séptima vale no menos de $2 millones el edificio, ¿sí? Entonces eso va a incrementar por kilómetro de construcción muchísimo más la obra de Transmilenio por la séptima de lo que costaría la línea inicial del metro que fue trazada por los estudios de Sener como debió ser. En un segundo momento estaba toda la construcción del marco férreo, de la línea férrea que existe, que es histórica. Desafortunadamente, acá en Colombia, pues tenemos la mala fortuna de que todo se lo roban, y eso también se lo robaron. Lo férreo se lo robaron hace mucho tiempo, pero ahí quedó. Y es una estructura que en otros países del mundo ha sido utilizada para mover a la gente y para hacer, y digamos, es una tecnología limpia, de alguna manera. Recientemente la administración distrital, sin que nadie haya dicho nada, y a mí me aterra mucho, es que al ciudadano común parece que no le importa este debate técnico, como que no lo toca. Dijo que pues por ahí van a ser ya, como ahí no está pasando el tren y eso pues no se está usando y aquí no va a haber modo férreo, entonces se va a quitar y por esos corredores se va a meter Transmilenio. Entonces aquí estamos hablando de que nos están vendiendo buses, todo el tiempo están buses, en una ciudad donde no se puede respirar por la polución, donde no se puede usted mover por llueve y el Transmilenio se colapsa. Se estrella un Transmilenio y el sistema se colapsa. Alguien quiere parar el Transmilenio y el sistema se colapsa. Aparte de que lo que Jaime Ortiz dice es muy cierto, ¿no? Aquí dejamos de hablar del sistema integrado, ¿no? Que era lo más importante en su momento en una discusión, en la discusión que comenzó hace 8 años. Cuando se hablaba del sistema integrado, no se ha hecho otra cosa que denigrar del SITP, que es infinitamente mejor que mucho de lo que existía en el pasado. Y bueno, entonces nos vamos a acabar con cualquier modo férreo que exista en Bogotá para darle paso al sistema de buses. Bueno, a mí me parece que hay una relación directa entre si es un metro subterráneo o aéreo dependiendo de la densidad de la zona. Entonces, y eso tiene una implicación también, como nos lo dijo el arquitecto, con la parte ambiental. Si nosotros vemos un ejemplo, si estamos en la Caracas o la autopista norte con calle 100 y nos metemos en la imagen de cómo está ese puente en una hora pico, ustedes se van a dar cuenta que eso está absolutamente lleno. Y con un transporte que es como el BRT o el Bus Rapid Transit, que se llama realmente el Transmilenio. La capacidad de este sistema es menor a la de un metro. Entonces, si con una capacidad menor sucede este tipo de colapso en una hora pico, ¿cuál va a ser el colapso que va a tener un metro elevado con un metro? Va a ser gigantesco.
Y pienso que ese es uno de los argumentos que no se están hablando. Y estoy absolutamente de acuerdo con Jaime cuando dice que esto es un falso debate, porque tiene que debatirse realmente los criterios que deben ser estudiados. Muy bien, vamos con nuestro segundo invitado del día, que es el ingeniero William Camargo, quien fue director del IDU durante 28 meses, que también fue director de Vías y Transporte en la Secretaría Distrital de Planeación y que es una de las personas que también ha participado en los estudios de metro de la ciudad de Bogotá. Doctor William Camargo, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Leonardo, buenas tardes, muy bien. Muy bien, doctor Camargo. Qué bueno, doctor. Quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de metro elevado del alcalde Enrique Peñalosa? Bueno, lo primero es desafortunado que los estudios que se habían desarrollado hasta la administración anterior se descarten. Y pues más desafortunado aún es que la solución que se le esté vendiendo a la ciudad como la panacea para el tema de movilidad y de urbanismo sea un metro elevado. Eso definitivamente está mandado a recoger ya en los cánones de la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo urbano en las ciudades por los impactos urbanísticos que ello genera. Y esa propuesta, ¿de dónde sale, ingeniero? ¿Por qué eso aparece hoy en el plano y por qué se descartan todos esos estudios que se hicieron a lo largo de 8 años y por qué aparece esta nueva propuesta? ¿Cuál cree usted que es el fondo que hay detrás de esto? Pues digamos que lo que uno alcanza a leer en términos de los sistemas que ha implementado la ciudad y que de alguna manera tiene en el alcalde actual un promotor pues muy vehemente, es una intención de no hacer el metro, de hacer un proyecto o proponer un proyecto que es a todas luces inviable urbanísticamente, que tiene unos impactos muy graves, y seguir avanzando con la consolidación de un sistema de mediana capacidad como el BRT, que si bien tiene sus bondades, tiene un límite de capacidad que a la fecha está en orden de 32.000 a 35.000 pasajeros con nivel de servicio de IE como lo tenemos en la Caracas. Ya cuando hablamos de capacidades como las que demanda el borde oriental de 80.000 pasajeros hora sentido, pues los sistemas en el mundo ya están probados, se llaman metros y metros subterráneos. No conozco un metro elevado con una capacidad como la que se planteó en la administración anterior y con el trabajo, digamos, de otras administraciones de 80.000 pasajeros hora sentido. Eso no ha sido diseñado ni construido. Doctor Camargo, esa aclaración es muy importante para todos nuestros oyentes de forma técnica, es decir, ¿un metro elevado no puede llevar el mismo número de pasajeros que un metro subterráneo? No, la capacidad a la cual han en este momento diseñado metros elevados está a orden de 50.000, 55.000 pasajeros hora sentido. Bogotá está planteando un metro que llega en su límite de capacidad a 63.000 pasajeros hora sentido, elevado. El que dejamos diseñado nosotros tiene una capacidad de 80.000 pasajeros hora sentido y adicionalmente están recortando la longitud del corredor. Están entregándolo en una zona en la que no es clara cuál va a ser su integración. Nos hablan de 1 millón de pasajeros en carga en el sistema con alimentación de Transmilenio, pero pues los vuelos de transporte nosotros lo conocemos y sabemos que en la práctica un sistema que no es alimentado pues obviamente va a tener una baja demanda. Habría que mirar sobre qué base hicieron esa comparación, pero indudablemente lo que nos están proponiendo dista de la capacidad que el borde oriental realmente necesita. Y en ese sentido, ingeniero, en el borde oriental de Bogotá, cuando entre a operar la troncal de la carrera séptima, ¿no se resuelve el problema de los pasajeros sobre el borde oriental, conteniendo la troncal de la Caracas y la troncal de la carrera séptima? ¿Esas dos troncales no serían suficientes para atender lo que cubriría el metro? No, definitivamente no. El borde oriental está esperando una demanda a 25 años, lo orden de 200.000 pasajeros hora sentido. Eso requiere sistemas robustos y obviamente una complementación de modos en los cuales pues el metro tiene un papel protagónico. Seguramente las troncales de Transmilenio que se vayan a proveer allí adicionales también lo tendrán, pero indudablemente la capacidad va a ser menor. Un BRT en la séptima puede llegar a 25.000, 28.000 pasajeros. Habría que ver la solución urbanística que se va a plantear, porque en la práctica todos los procesos de renovación que nos han vendido de Transmilenio sobre la Caracas, la misma Norte Quito Sur, la Suma, todavía están en deuda. Entonces cuando nos plantean esos proyectos con esquemas de renovación, yo suelo ser escéptico porque llevamos 16 años, casi 18 con BRT, y no hemos visto el primer proyecto de renovación gestionado desde lo público alrededor del sistema. Ingeniero Camargo, buenas tardes, le habla Manuel Rubiano.
Muy buenas tardes. Usted nos habla que en el futuro se va a requerir 200.000, la capacidad de 200.000 pasajeros hora en ese borde oriental, y un metro inclusive tiene una capacidad máxima de 80.000 pasajeros hora. Esto nos lleva a concluir que vamos a requerir una segunda línea de metro en ese borde oriental en el sentido norte-sur. No, porque allá hay unos servicios complementarios que los tiene hoy en día la séptima. Los tienen también buses sobre la 24, la 17, la misma Caracas, y paulatinamente la ciudad va a tener que ir dotando de carriles exclusivos ciertas zonas en el centro para SITP. Si uno suma las demandas que pueden suplir un esquema compuesto por Transmilenio, por metro como estructurante, por buses del SITP y por una mayor tendencia a utilizar la bicicleta, tiene como cubrir en el mediano plazo la demanda de ese corredor, pero indudablemente con más BRTs no se va a resolver. Otra pregunta, ingeniero Camargo. Usted nos habla de que hay la delimitación del metro que se está planteando en esta administración de Peñalosa es corta en el sentido norte, es decir, ¿hasta dónde debería abarcar el metro su capacidad? Lo que en su momento nosotros planteamos como solución era un tema por etapas que llegaba hasta la 72. Allí habría que hacer una estación de intercambio que conecte la Caracas, la Suba y la misma Norte Quito Sur en un gran intercambiador que estaba entre la séptima y la Caracas, algo que inclusive ya en el pasado se alcanzó a vislumbrar, y allí debería ser la integración subterránea de ese metro con la futura troncal. Yo desconozco si ellos llegan hasta la 53, hasta la 72, cómo lo van a conectar, pero en términos de integración para los usuarios, ese transbordo tiene que estar resuelto de manera segura a través de una infraestructura seguramente de mayor capacidad a la que hemos conocido, porque allí vamos a tener intercambio de una demanda de usuarios que vienen de metro y que se van a subir seguramente a Transmilenio o al SITP hacia el norte y noroccidente de la ciudad. Eso implica, obviamente, un elemento adicional que aún en el diseño no hemos conocido, y es la misma discusión que en su momento se dio con la prolongación de la troncal de la 10ª en la zona de la 26. Hay que hacer intercambio, hay que hacer transbordo, eso lo penalizan los usuarios y esa parte aún no está diseñada. Ingeniero Camargo, buenas tardes, le habla Andrés Rojas. La pregunta es, a usted lo asisten los argumentos y unos argumentos que tuvo hasta cuando fue director del IDU y entregó el proyecto. Debió hacerse ese del que usted está hablando y que recoge pues como los 8 años de los estudios en los cuales invirtió la ciudad. Pero eso se echó a la basura de alguna manera, o sea, no podemos llamarnos como a engaños a decir, sí, eso que usted está diciendo es lo que es, lo asisten los argumentos, pero eso cambió. Y esta administración dice otras cosas, entre esas que va a ser un metro elevado. La pregunta acá es, ¿qué pasó? ¿Dónde se quiebra el proyecto original para darle paso a este? Y en un segundo momento, esto lo que quiere decir es que no se va a hacer ni el subterráneo ni el elevado. Pues digamos que hay un tema de demora en decisiones del gobierno nacional en cuanto al COMPES. Ahí digamos hay una lectura que pues los expertos en temas políticas podrán hacer. Nosotros desde lo técnico no vimos el mismo entusiasmo para apoyar el proyecto en las etapas finales, no obstante que nosotros desde octubre de 2015 prácticamente, 2014 perdón, habíamos terminado los estudios de metro, y eso pone digamos a la ciudad en una encrucijada compleja, porque en últimas el alcalde sobre la base de una modificación de trazado nos va a dejar un legado urbanístico que es perverso aquí en los 150 años. En ese momento creo yo que se rompió el proceso que veníamos construyendo, porque hasta octubre del 2014 el ejercicio se había venido cumpliendo, hicimos un compromiso y lo entregamos. Pero el cierre final de COMPES y los temas con la nación se nos volvieron difíciles de gestionar, se nos volvieron un tema de aplazar decisiones, y al final esta nueva administración cambió completamente el proyecto sobre la base de una idea, porque no hay un diseño, hay una factibilidad que desconoce lo que ya como factibilidad se había hecho en administraciones anteriores. Ingeniero Camargo, ¿cuáles eran los costos reales de ese metro subterráneo? ¿Era tan costoso realmente como dice el alcalde Peñalosa? ¿Era un lujo para la ciudad de Bogotá? ¿Era un metro de esos que son absolutamente caros e imposibles? ¿O era un metro que estaba ajustado a las realidades y a las necesidades de la ciudad de Bogotá? Era un metro financiable, estamos hablando de alrededor de 13.8 billones de pesos que tenían un respaldo financiero con
vigencias de las empresas del distrito, del orden de 4.8, 4.9 billones y los 9 billones que la nación comprometió. Había que hacer obviamente un ejercicio financiero de cierre con la FBN, que fue el momento en el que nosotros entregamos el proyecto, pero es un proyecto financiable que tenía mecanismos de captura de valor y mecanismos, digamos, novedosos para encontrar en el desarrollo urbano ingresos, y que indudablemente sugería un ejercicio más generoso con Bogotá al que históricamente han estado acostumbrados los gobiernos nacionales para financiar el proyecto más ambicioso que el país está en este momento acometiendo. Y el metro actual que propone la alcaldía del doctor Peñalosa, ¿qué costos estimados tiene como para, digamos, hacer un comparativo? Pues digamos que no hay cómo hacer en este momento un comparativo, porque el grado de ingeniería de detalle con el que nosotros entregamos el proyecto no ha sido alcanzado por esta nueva alternativa que inclusive ya había en el pasado, ya había sido evaluada. Yo lo que tiendo a creer es que el costo va a terminar siendo muy similar, los impactos van a ser mucho más grandes en términos de deterioro urbano, y la oportunidad de tener un sistema robusto, adecuado a las necesidades y anhelos de una ciudad de 8 millones de habitantes que muy pronto va a ser una megalópolis, se nos quedó por el camino. Yo preferiría, como están las cosas, que no nos vendan ese metro elevado y que más bien hagan buses. Es tal vez la mejor opción en lugar de condenar a la ciudad a 150 años de zonas oscuras bajo puentes. ¿De ese tamaño es el retroceso urbanístico de esa propuesta, doctor Camargo, que es preferible no hacerlo? Sí, yo soy de esa postura. Lo que le van a dejar a la ciudad es una huella urbanística que no va a tener control urbano. Eso ya está demostrado con los puentes que tenemos hoy en día instalados en la ciudad y con otras experiencias muy cercanas como la de Medellín y otras ciudades de Sudamérica y de Asia. Luego, en términos de responsabilidad urbanística, no debería la ciudad aceptar que una propuesta como esa siga avanzando en la construcción. Doctor Camargo, muchísimas gracias por su participación aquí en Unipiloto Radio y esperamos tenerlo en un próximo debate que va a ser sobre la carrera séptima y donde creemos que usted nos puede aportar elementos muy valiosos. Bueno, muchas gracias, saludos Andrés, a quien no saludé de entrada, y buena tarde. Bueno, ahora vamos a escuchar algunas opiniones de los estudiantes y profesores de la Universidad Piloto, hechas por nuestra periodista Alejandra Rivera. Bueno, para la Universidad Piloto hicimos una entrevista al profesor José Naspirán y al estudiante Sebastián Velandia. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué opina del metro elevado? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y la segunda ¿es necesario el metro? Del metro elevado veo como aspecto positivo el factor técnico de obra. Teniendo en cuenta la calidad del suelo de Bogotá, realmente la opción de un metro elevado va a generar menores tiempos de obra, va a generar también menor costo en la misma y también pues menores complicaciones a la hora de la ejecución del proyecto. También como aspecto positivo desde el punto de vista del usuario, el hecho de tener un contacto permanente visual con el paisaje urbano va a ser un aspecto positivo para el usuario comparado con la visual monótona de estar dentro de un túnel que puede tener el pasajero cuando va en un metro subterráneo. Como aspecto negativo, realmente veo un reto y es el resolver a nivel urbano la sensación para el peatón de estar transitando bajo un puente cuando pues se enfrente a la estructura del metro elevado, y va a ser una estructura que va a tener una longitud que va a atravesar gran parte de la ciudad, y realmente va a ser un reto el resolver todas las dinámicas urbanas que se van a generar bajo esa gran estructura. El metro no es necesario puntualmente. Lo que realmente necesita Bogotá es todo un sistema de transporte integrado que tenga la capacidad de movilizar a su población a diario. Y el metro no es la única opción que tiene Bogotá, y realmente en caso de que pues se implemente, realmente no va a ser la solución definitiva a los problemas de movilidad que tiene la ciudad. Hay que pensar de una manera más amplia en todo un sistema que no solamente está compuesto por el metro, y por otro lado también no solamente volcar la mirada sobre los sistemas de transporte, sino también sobre la planificación urbana
para poder generar, digamos que menores recorridos o generar una menor necesidad de recorridos urbanos largos para los habitantes de una ciudad, poder generar zonas de trabajo cercanas a zonas de vivienda, zonas de estudio, entretenimiento, en fin, evitar desplazamientos también desde la planeación de la ciudad, no exclusivamente pensar en cómo vamos a movilizar a una gran cantidad de personas en una ciudad con las dimensiones de Bogotá, sino cómo repensar un poco la ciudad para evitar esos grandes desplazamientos. Bueno, ahí escuchamos las opiniones de nuestros oyentes y vamos a cerrar el programa con conclusiones. Andrés. Aquí hay unos responsables directos en este tema. Y yo no sé, espero que no se les pase una gran factura, pero sí tiene una responsabilidad donde esto se haga y que se va a hacer mal hecho, porque aquí los argumentos se han dado. El director de planeación Simón Gaviria, el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa. Ellos tres deberían sentarse y meditar la posibilidad de no echar al traste lo que se hizo en el pasado, porque de lo contrario la ciudad va a ser la perjudicada y la más afectada. A mí me llama la atención y yo dejo esta pregunta en el aire. ¿Por qué creer que Peñalosa tiene la respuesta a algo en movilidad cuando el Transmilenio que él pues ideó y vendió en el mundo entero hoy tiene un resultado tan particular como el que tiene unos años después? ¿No? En el tiempo, yo cubrí desde la primera piedra del sistema Transmilenio hasta cuando se puso en funcionamiento. Hoy, todos esos años después, vemos las dificultades del sistema. ¿Por qué creer que él tenía la respuesta cuando nos dejó un sistema que hoy está claramente colapsado? Y en un segundo momento, si él siempre se opuso al metro, ¿por qué creer que va a ser un metro cuando pues toda en su vida se opuso? Y hemos dicho que claramente ha vendido buses a lo largo y ancho de su carrera en muchas partes del mundo donde están arrepentidos de haber adoptado ese sistema de mediana capacidad para ciudades de alta demanda. Manuel. Bueno, con base en lo que escuchamos hoy de los invitados que realmente sus opiniones fueron muy buenas, yo hago la comparación con un metro que se puede comparar con el de Bogotá, porque la ciudad también es una ciudad densa. Y hablo del metro de New York. Cuando uno entra a Manhattan, la mayoría de líneas son totalmente subterráneas por la gran densidad que hay. Cuando uno sale de Manhattan, por ejemplo al norte, cuando va al Bronx o a Harlem, evidentemente ya empieza a ser elevado. Entonces yo pienso que la pregunta no es sino elevado o subterráneo, sino dónde es elevado y dónde es subterráneo. ¿A qué me lleva eso? Yo no me imagino el Times Square pasando una línea de metro elevado. Pero sería un sobrevuelo en helicóptero bajito por Times Square, ¿no? Lo cual sería muy agradable. Viendo los árboles. Viendo los árboles. Entonces, el follaje. A mí realmente me parece que la pregunta y el verdadero debate debe ser ¿dónde tiene que ser elevado? ¿Dónde tiene que ser subterráneo? Y la respuesta ya no la dieron los expertos. Eso depende de la capacidad. Y la capacidad tiene una relación directa con el impacto ambiental que hay. Muy bien, yo quisiera concluir 4 cosas que me parecen fundamentales de lo que hemos escuchado hoy. El primero es que este metro es una idea que sale solo de la cabeza del alcalde, que no tiene que ver con la formación de una red integrada de transporte, y parece ser que el tema de la red integrada está olvidado porque solo se espera que la ciudad sea atendida por un único sistema, que es el sistema de buses, que no puede ser el elemento central de una red, porque ya vimos que un BRT es un sistema de mediana capacidad. Ya sabemos los grandes problemas y el colapso en el que vive la ciudad de Bogotá gracias a eso. Los impactos urbanísticos de un metro elevado son incalculables, ya lo dijeron nuestros 2 especialistas, es decir, todo el espacio de la ciudad va a ser totalmente roto y dañado por un puente de 14 kilómetros de largo que va a afectar y desvalorizar gran parte de la ciudad, y la ciudad consolidada, no la ciudad que no está consolidada, como dice el arquitecto Bermúdez. Es una línea sin sustento técnico, ¿cierto? Yo creo que es una línea para ser mal hecha y para que en el fondo se demuestre, o es, digamos, el deseo del alcalde mostrar que su teoría de que una ciudad solo puede ser atendida por buses sea Bogotá, la única ciudad del mundo con más de 5 millones de habitantes que no tiene metro. Es importante recordar que hoy Quito, Lima, ¿cierto?, tienen metro.
Bogotá no. Y Bogotá no espera tener un metro, digamos, en el corto plazo. Y para finalizar, yo quisiera retomar las palabras del exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, hace 2 programas, cuando él nos señaló que el detrimento patrimonial por esos estudios alcanzaba a 120.000 millones de pesos. Muy bien, con estas conclusiones y con las que ustedes, queridos oyentes, saquen, los dejamos en este programa de Debate Capital. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en nuestra página de Debate Capital, en Twitter, y que nos acompañen en la siguiente emisión. A todos ustedes, muy buenas tardes. En Unipiloto Radio pasó Debate Capital. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia y su interés en conocer visiones y opiniones alternativas sobre los temas de actualidad en la ciudad de Bogotá. Escúchenos todos los jueves a las 5:30 de la tarde en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, Unipiloto Radio. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara.